Un gusto saludarles a todos los que están escuchando. Sean bienvenidos al Discipulado Abierto, presentado por la Iglesia Bíblica Misionera. Para nosotros es un privilegio muy grande poder compartir con todos ustedes que están escuchando las enseñanzas bíblicas. Saludos para todos los que están escuchando la 103.9 aquí en la ciudad del Este, en Paraguay, a la 106.9, la 94.3 y también la 92.7. Estamos saliendo en vivo desde el templo de la Iglesia Bíblica Misionera por la página asidicela-biblia.com. Saludo también a los que van a seguir y compartir y van a escuchar después también otros la grabación por Facebook. Así que sean todos bendecidos. Quiera Dios que podamos ser usados hoy para glorificar su nombre y también para hacer llegar hasta ustedes las enseñanzas bíblicas. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que lleva como título Reflexionando sobre el COVID-19. Vamos a ver qué podemos decir desde acá al respecto de lo que está sucediendo con el COVID-19. Vamos a referirnos en este estudio a todos los cristianos, a todos aquellos que se llaman cristianos, no importa de qué iglesia usted sea. Vamos a referirnos a usted. Entonces, hablemos del COVID-19. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Qué tal si culpamos a los cristianos por el COVID-19? Alguien va a decir, ¿qué es lo que quieres decir o qué es lo que vas a decir? Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tal si culpamos a los cristianos por el COVID-19? Cuando digo cristiano no me estoy refiriendo específicamente a los de la Iglesia Bíblica Misionera. Estoy usando el término inclusivo, es decir, para referirme a todos los que se llaman cristianos. Entonces, vamos a ir entrando en este tema porque el COVID llegó y paralizó las actividades religiosas en el mundo. Me voy a centrar con esta reflexión y voy a leer la Biblia, me voy a centrar en los cristianos. Vamos a dejar de lado las cuestiones políticas y lo que pasa en el mundo, las teorías de la conspiración y todo eso. Vamos a dejar de lado, vamos a centrarnos en lo religioso. Entonces llegó este año y las actividades religiosas en el mundo, principalmente en Occidente, se han parado. Hay muchas hipótesis al respecto. Se habla justamente de que los grupos élites están detrás de esta farsa, de esta pandemia falsa, lo cual en gran parte es cierto, y yo lo creo y estoy de acuerdo, pero vamos a dejar de lado eso. ¿Por qué? Porque ¿acaso los hombres independientemente pueden hacer en este mundo lo que a ellos se les plazca? ¿Acaso los grupos élites, porque no olvidemos que los grupos élites son personas, ellos no pueden tomar la decisión o una decisión tal como para paralizar las actividades religiosas en el mundo? Quiero leer un texto bíblico y se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominios, y te tiene dominios, dice, sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y también el poder? No hay, dice, quien
te resista? La respuesta está en el mismo texto. Este texto bíblico está diciendo que Dios es el Dios soberano y Él reina sobre todos los reinos de la tierra. Entonces el punto es, usted, hermano, usted que dice ser cristiano, más allá de la denominación, el punto es este. Los miembros de los grupos élites, sean del grupo Bilderberg, sean de los masones, sean los Illuminatis, sean los dueños de la Reserva Federal, sean los dueños de los grandes monopolios, ellos, sean quien sea, son hombres. Y son hombres muy normalitos, por decir así, como para hacer parar las actividades religiosas en el mundo. Son simplemente hombres. Bill Gates, George Soros, Mike Zuckerberg, los Rockefeller, son todos sencillamente hombres, sea quien sea. Entonces, el punto también aquí es este: nunca en la historia nadie intervino en los asuntos de Dios sin la autorización de Dios. A lo mejor aún no me están entendiendo cuál es mi idea, pero a medida que me voy desarrollando van a ir entendiendo cuál es la idea. Porque yo dije que vamos a culpar a los cristianos evangélicos, pero los cristianos, sean evangélicos o no, andan por ahí buscando culpables. ¿Quiénes son los que están detrás de esta farsa? ¿Por qué el mundo está paralizado? Entonces yo lo que voy a hacer es culpar a ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos en Dios. Nadie puede tomar una decisión tal como la que se tomó ahorita. Alguien tomó la decisión, alguien está detrás de este disparate que nadie esperaba en este 2020. Y ese es Dios. Es por eso que debemos entender el lenguaje de esta pandemia. En Amós capítulo 3, versículo 6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta es no. Si hay un mal, si hay una intervención tal, el que tiene que estar detrás de Dios. No puede un hombre tomar esta decisión. No puede ser que simplemente los hombres estén detrás de todo esto lo que está sucediendo en el mundo religioso, porque las iglesias están cerradas, los cultos cesaron, los conciertos cesaron, el mundo está paralizado religiosamente hablando. Entonces, llevemos en cuenta eso, muy importante este lenguaje del profeta Amós. El profeta Amós dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta es no. Todo está bajo la soberanía de Dios. En este mundo no se mueve una hoja sin la autorización del Señor. Entonces, me voy metiendo un poco más al tema, me voy introduciendo. ¿Por qué los cristianos entonces son los culpables? Yo esto lo estuve reflexionando, estuve pensando, estuve escuchando a otros hermanos y voy a hacer esta reflexión, este estudio bíblico. A lo mejor estoy re equivocado para usted, pero usted saque sus propias conclusiones. Yo tengo las mías y usted como cristiano debe sacar también la suya. Bueno, ¿por qué entonces culpamos a los cristianos? Bueno, en los últimos años nosotros hemos sido testigos de que los cristianos hablaban de grandes avivamientos.
Hay templos para miles de personas ahorita. Campañas de avivamientos en los estadios de fútbol. Grandes eventos cristianos en salones de eventos o para eventos de carácter privado o inclusive deportivos. Entonces todos hablaban de grandes avivamientos dentro del círculo cristiano y todos aplaudían eso. Estadios con miles de personas, eventos cristianos en centros que son para fiestas y todos aplaudían eso, maravillados, y nadie dijo nada. Iglesias llenas de sanadores, apóstoles, apóstolas, grandes cruzadas de sanidades y milagros, transmitiendo a todas luces por la tele, por el Face, por YouTube y por donde quieran. Y todos maravillados y aplaudiendo eso. Grandes y ostentosas campañas de prosperidad. Miles de personas asistían para aprender a cómo pactar con Dios, entre comillas. Otros asistían para aprender a cómo arrebatar las riquezas que Satanás se los había robado. Otros asistían a aprender o para aprender a cómo reclamar las riquezas que les pertenece a ellos y que tiene Dios. Y todos maravillados, aplaudiendo eso, y nadie decía nada. Las iglesias estaban con la agenda hasta el tope de actividades, reuniones diarias, actividades sociales, ayunos, oraciones en cadena, hasta hacían los teatros, retiros, conferencias, campamentos, etcétera. Y nadie decía nada. Todos maravillados, aplaudiendo eso, porque hay un avivamiento, pues, y hay que aplaudir eso. Grandes eventos de música cristiana, los conciertos, recitales, festivales. En estos últimos años, las iglesias han tenido la osadía de canonizar prácticamente todos los géneros musicales mundanos. El rock, el pop, el jazz, el hip hop, la bachata, el vallenato, hasta la polka, versión cristiana. Y todos allá al estadio, al gran festival de música. Y todos aplaudiendo eso, y hay un gran avivamiento, y Dios está contento, y Dios nos está bendiciendo. Y si no, nada más miren cómo estamos, la multitud de personas, entre comillas, que rinden su vida a Dios y cómo adoran a Dios, que son capaces de llenar un estadio y gritar y revolcarse y llorar. Todos aplaudiendo eso. Grandes eventos también ecuménicos, católicos, protestantes, mormones, musulmanes, budistas y cuanto más, todos unidos porque supuestamente adoramos todos al mismo Dios. Y todos aplaudiendo eso. ¡Qué gran avivamiento! Todos estamos adorando, había sido que al mismo Dios, no importa si es budista, pentecostal, mormón, católico, protestante, no importa. Grandes avivamientos en centros deportivos o en salones de eventos grandes en las grandes ciudades, como ser, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Luna Park, allá por el año 2005-2006.
productores e industrias cinematográficas se han encargado en los últimos años de reducir las historias bíblicas a telenovelas excitantes y románticas, emocionantes, capaces de hacerte llorar. Y todos maravillados, aplaudiendo eso. Nadie decía nada. Las feministas en muchas iglesias han desplazado a los hombres y se han autollamado o se proclamaron a sí mismas pastoras, apóstolas y grandes siervas de Dios, y todo el mundo aplaudiendo porque hay un gran avivamiento. Ahora hasta las mujeres sirven a Dios. Los homosexuales y afeminados han tomado el liderazgo de iglesias cristianas en muchos países. Líderes llevaban a los famosos, a los del mundo de la farándula y del arte y del deporte, a sus iglesias para así atraer a más adeptos a sus iglesias. Y todos aplaudiendo eso. Nadie decía nada. Últimamente hubo una fiebre de famosos que se convirtieron a Cristo. Músicos, actores, las modelos, futbolistas, boxeadores, etc. Ahora todo es cristiano. Y todos maravillados de eso, aplaudiendo, y nadie decía nada. Entonces, la pregunta es para todos los cristianos: si ese avivamiento del cual se venía haciendo alarde, iglesias en cada esquina, grandes eventos, todo el mundo convertido a Cristo, artistas, actores, homosexuales, lesbianas, lo que sea, si ese gran avivamiento del que se habla, si era ese avivamiento aceptado, bueno, generado y aceptado por Dios, entonces ¿por qué se congelaron las actividades religiosas en el mundo, los cultos? Esa es la pregunta. ¿Acaso cuando un avivamiento está así, ardiente, acaso van a venir grupos que están detrás de la política, van a venir a interrumpir eso? ¿Acaso grupos como ser, por ejemplo, el Bilderberg o los Illuminatis pueden venir a interrumpir la devoción a Dios de tanta gente? ¿O acaso un virus puede sorprender a Dios por el cual el culto a Él se tiene que suspender? Yo creo que no. Yo creo que no de ninguna manera. Es por eso que nosotros debemos de entender el lenguaje de esta pandemia. Vuelvo a leer Amós 3:6. Dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? La respuesta es no, porque cuando se toca la trompeta, bueno, en Israel, en las culturas antiguas, cuando se tocaba la trompeta, era el alarma. Algo estaba por suceder. ¿Qué era lo que estaba por suceder o qué era lo que estaba sucediendo? ¿Se murió el rey o un impostor está tratando de usurpar el reinado, o viene un imperio invasor y tenemos que defendernos, o tenemos que correr, o qué pasa? ¿Por qué toca la trompeta? Algo tiene que suceder o algo está sucediendo. Y después vuelve a hacer otra pregunta. Dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? La respuesta es no. Todo lo que sucede está permitido por la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana del Señor. Entonces,
vamos a aprender un poco de los israelitas. Vamos a aprender porque en un momento dado también Dios decidió cortar o no aceptar más la devoción y el culto de los israelitas. Dios se cansó. Los hermanos que aún en este tiempo no han leído en sus casas el libro de Isaías capítulo 1, y sería bueno que lo puedan buscar en sus casas para leer Isaías 1. Para que esto no sea en forma de sermón, le digo que estamos en vivo hoy compartiendo el discipulado con todos ustedes los que están escuchando aquí en la ciudad del este o en Pilar, en Caguazú también, por internet y por el Facebook, donde quiera que nos está usted escuchando en este momento, sepa que estamos desde el país que se llama Paraguay. Bueno, en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, vamos a aprender que cuando en un momento supuestamente había un gran avivamiento, todos eran muy devotos y muy de devoción, y mucho festival y muchas fiestas, muchas ofrendas, muchos eventos religiosos. Dios dice, no quiero nada de eso. Dios rechaza. Dice Isaías 1, versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Yo pienso que ahora a lo mejor el Señor ya estaba cansado, estaba fatigado, fastidiado en extremo, pero como su paciencia es infinita y no llegó el momento en el cual va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, entonces puede ser que el Señor cerró los cultos en las iglesias y los eventos para que el pueblo reflexione un poco, para que piensen, ¿sí? El Señor estuvo soportando muchas cosas. El Señor estuvo soportando cosas espantosas y horribles. Acá en el versículo 10 es muy fuerte lo que el Señor dice. El Señor dice, príncipes de Sodoma. Dice, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra, dentro del círculo cristiano. ¿Cómo eran los sodomitas? Los sodomitas eran todos afeminados, eran los travestis, los gays, las lesbianas, eran borrachos, eran farristas, eran drogones y todos los pecados que uno se puede imaginar, ellos los practicaban. Eso lo dice Jesús
en Mateo 24 da un poco una lista acerca de los pecados de ellos. Y aquí Jesús le dice, ustedes son todos sodomitas. Y estos sodomitas se cubren con la bandera del cristianismo y en todos los eventos cristianos, ¿quiénes son los que están ahí? Son ellos. Ahí en la primera fila de asiento, llegan a primera hora. Son los fanáticos de los recitales, de los conciertos, de los teatros, de los campamentos, de los retiros, de los festivales y del pop cristiano y del reggaetón cristiano y del hip hop cristiano y de los apóstoles falsos y de los profetas falsos. Ellos son los fanáticos de todos esos. Porque así eran estos a los que el Señor le dice sodomitas. El Señor le dice, vuestras fiestas solemnes son iniquidades. Y hoy en este tiempo, cuando uno se levanta a contradecir o a argumentar con la Biblia en contra de que no puede haber un recital rock cristiano. No puede haber, es imposible. ¿Por qué? Porque en primer punto, el rock es una música completamente desequilibrada musicalmente. El ritmo desequilibrado, la melodía y la armonía. ¿Ah? Y no alaba a Dios, porque es una música rítmica que te saca del ritmo cardíaco normal, te insta a bailar y te insta a la droga y al sexo libre. Detrás del rock hay una cultura que tiene que ver con las drogas, el alcohol y la promiscuidad sexual. No puede haber rock cristiano. Entonces cuando uno se levanta a decir eso, entonces se levanta un mundo en contra de uno. ¿Por qué? Porque para ellos esas son fiestas solemnes. Solemne es el máximo grado de sublime, de consagración, de santo que se le pueda dedicar a una deidad, a un Dios. Entonces hoy nadie permite que uno diga algo en contra de los eventos religiosos. ¿Por qué? Porque para ellos eso es sublime, para ellos eso es lo máximo. Sí, es blasfemia cuando alguien dice algo en contra de esos eventos. ¿Qué decir de los eventos de los raperos? Raperos cristianos versus raperos mundanos. Y todo el mundo va allá, porque ahí supuestamente se glorifica el nombre de Dios. ¿Cuántas cosas? Iglesias con, hay que decir también acá, dicho sea de paso, iglesias con líderes homosexuales, líderes gays, afeminados, también iglesias con mujeres como líderes. Todo eso está relacionado, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, eso está relacionado con el sodomismo, Sodoma y Gomorra. Las personas también en aquel tiempo eran glotones, bebedores y farristas. Son esas personas que tienen un estilo de vida moralmente corrompido, pero quieren solucionar todo con hacer presencia o con asistir constantemente a los eventos religiosos grandes, multitudinarios. Versículo 15 de Isaías 1 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Estos religiosos que hacían alarde por ser parte de eventos religiosos grandes eran hombres que estaban envueltos en injusticias, en pecados. Sí, eran hombres apáticos, llenos de desdén, sin misericordia, eran insensibles, eran personas indiferentes. Y hoy nosotros vemos eso. O sea que veníamos viendo esas iglesias que hacen esas campañas para que las personas vayan a aprender a pactar con Dios. ¿Cuántos millones de guaraníes no recaudan esas personas? Muchos recaudan, pero verdaderamente ayudan a una viuda que está en el hospital o en terapia o que tiene que ser sometida a una cirugía. Ayudan a los huérfanos de veras. No que van a ayudar. Nada que ver, mentira. Primeramente ya pecan porque le mienten a las personas para que las personas vayan a pactar con Dios. Eso es mentira. Dios no acepta que el hombre haga un pacto con él. Eso es mentira. ¿Ya? Y las personas que se tragan esas mentiras también incurren en pecado. Y más allá de eso, los líderes de las iglesias se llenan los bolsillos, hasta aviones privados tienen. Y lejos de ayudar, como dice ahí, al agraviado, al despreciado, al doliente, al sufriente. Entonces, eso sucedía también en aquel tiempo. Y encima de eso, esas personas se caracterizan por ser buenísimos oradores. Cuando oran, te dejan boquiabierto. Tienen un lenguaje académico, un lenguaje de perito. Cuando se ponen a orar y levantan la mano al cielo y hacen toda una ceremonia para orar. El Señor dice, por más que hagan todas esas ceremonias, yo estoy hastiado, ya tengo náuseas, es como que me da ganas de vomitar. No quiero saber más nada del culto de ustedes. Llama el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Qué interesante es esto, oyente que estás escuchando, porque acá, ¿a quién le está hablando el Señor? El Señor le está hablando a los que hoy son los cristianos. Acá el Señor no le está hablando a los habitantes de Tiro o de, de El Cairo o de Sidón o de Nínive. No, acá el Señor está tratando con israelitas. En aquel tiempo ellos eran el pueblo de Dios. Hoy el Señor está tratando con los que se dicen ser cristianos. Y a ellos el Señor le dice, vengan a mí. Yo le quiero perdonar sus pecados. Entonces también son personas que nunca verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y le han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos miles de hombres y mujeres no hay hoy que por décadas fueron a los recitales, a los eventos, a los retiros, a los campamentos, pero nunca fueron confrontados con la palabra del Señor por sus pecados y a consecuencia nunca le recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador? Son personas perdidas que estaban siendo parte de un montón de ceremonias que le estaba ofendiendo a Dios en gran manera. Si queréis, si quisiereis, dice, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así como Isaías advirtió a los israelitas,
Así el Señor advierte ahora para el tiempo presente. Yo creo que no debo de perder el tiempo para tratar de convencer a usted que está escuchando al respecto de que en el mundo van a ir cada vez las cosas de mal en peor. Va a venir una pandemia, va a venir pestilencia, va a llegar un momento en el que las personas van a estar muriendo por las calles, los cuerpos van a estar por las calles y va a haber mal olor, van a haber bichos, gusanos, langostas, pájaros, perros que se van a comer a las personas. Va a llegar ese momento. Eso lo dice claramente el Evangelio de Mateo y de Lucas y el Apocalipsis con lujo de detalle. Entonces ahora simplemente lo que sucedió fue un parate. El mundo nada más se paró, nada más. No va más allá de eso. Pero el Señor algo está advirtiendo a todos los del círculo cristiano, tal cual lo leemos en el Apocalipsis capítulo 3, tan popular Apocalipsis 3, dice: yo conozco tus obras, dice el Señor, a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor está hablando a los del círculo cristiano. Arrepiéntanse, son perdidos. Estuvieron involucrados mucho tiempo con las iglesias y las actividades, pero no son cristianos. Nunca abandonaron el pecado. Apocalipsis 3, versículo 15 al 19. No sé si podemos, David, escuchar una cortina musical, una pausa, una estrofa por lo menos de un himno, y ya vamos a continuar con el programa. En el valle florece la rosa, la más bella del valle Sarón, y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos, y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa y transciende su olor.
alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre. Bien, estamos otra vez para seguir con el programa del discipulado presentado por la Iglesia Bíblica Misionera. Nosotros los cristianos siempre tenemos la obligación de mirar las cosas desde la óptica de Dios, porque creemos que Dios es soberano, y como hicimos una introducción un poco larga y traté de dejar claro que Dios es soberano y las cosas no suceden fuera de su voluntad en este mundo, fuera de la voluntad soberana de Dios, porque tenemos que entender eso, la voluntad soberana del Señor. No es que el Señor está ignorando o consintiendo las injusticias de los grandes hombres, entre comillas, de aquí de la tierra, sino que Dios se vale justamente de ellos, así como se valió de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, de Babilonia, de los griegos, de los romanos y de tantos otros, para que en el mundo se lleven a cabo sus propósitos. Hay también una historia bíblica que quiero compartir con los hermanos y podemos titular Amós, el profeta, versus Israel. ¿Por qué? Porque allá en el año 760, más o menos antes de Cristo, Israel estaba dividida. El país estaba dividido en dos. Estaban los del norte, que eran las 10 tribus del norte, y los del sur, por su parte, cuya capital era Jerusalén. Los del sur estaban prosperando económicamente, la producción estaba bien, los comerciantes estaban gordos, los monarcas, por decir así, los nobles, estaban todo bien. Entonces, como que había mucha bendición. Entonces, quiero decir quién era Amós, porque a Amós no se le conoce tanto. El profeta Amós, él era de una pequeña aldea que se llamaba Tecoa, ahí en el sur de Belén, más o menos estaba esa aldea. Este Amós no era un intelectual, no era del linaje del sacerdocio, no era levita, no era hijo de profeta, nada. No era un hombre educado, era un hombre del campo que se dedicaba a cosechar higos y frutas, vivía de eso, y Dios le llama y le usa a él como profeta para que profetice a los del norte. Dios ya estaba hastiado, Dios ya estaba cansado de los israelitas del norte, y Dios ya había determinado que ellos se iban a ir al exilio en Asiria. El imperio de Asiria iba a venir y iba a tomar cautivo a todo el pueblo, a todos los del norte. Entonces Amós profetiza más o menos 40 años antes del exilio. Antes del exilio comienza a predicar Amós. En ese tiempo, el rey de Israel del norte era Jeroboam. Jeroboam, él había construido lugares para adoración. En Amós capítulo, podemos leer en Amós capítulo 4, versículo 4, dice, id a Betel y prevaricad. Dice, aumentad en Gilgal la rebelión
y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, dice, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, este rey Jeroboam, él había dicho, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No hace falta que vayamos a Jerusalén a adorar. Vamos a adorar en Betel. No hace falta que vengan los levitas para administrar el servicio. Yo voy a nombrar sacerdotes. Entonces, ellos nombraron sacerdotes. Ellos, algo así como hacen hoy los católicos y otras iglesias, y hay también muchos que se autollaman apóstoles y profetas, y los pontífices y los santos, ahora se les canoniza y todos siguen la devoción y los cultos según las reglas que los hombres establecen. Bueno, algo así sucedió en Israel en el norte. Y eso era pecado. ¿Por qué? Porque el lugar para adorar era Jerusalén. Todos tenían que ir a Jerusalén. Y los encargados, los responsables eran los levitas, que son los de la tribu de Leví. Los de Dan, los de, Galilea, los de las otras tribus, no podían ser, ni siquiera los judíos, ni siquiera los de la tribu de Judá. Ellos no podían ser los sacerdotes, tenían que ser los levitas. Entonces, los israelitas del norte, como a ellos les gustaba la idolatría, la borrachera, la promiscuidad, el robo, la estafa, la vida de pecado, entonces ellos dijeron, vamos a desprendernos de los de Judá. En el contexto religioso, no queremos nada con lo de Judá. Vamos nosotros a adorar a Dios, entre comillas, a nuestra manera. Entonces Dios le llamó la atención muchas veces a ellos. En Amós capítulo 4, versículo 6 dice que Dios le hizo faltar el pan. Dios mandó hambruna para ellos. Y ellos no se arrepintieron. En el versículo 7 de Amós 4 dice que Dios hizo que no llueva, no venía lluvia, no llovió por mucho tiempo, había sequía, y ni así ellos se daban cuenta, no se arrepentían y no venían a Dios. En el verso 9, voy a leer Amós 4:9, dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Dios entonces enviaba langostas, bichos, para que afecte la producción de los citrus, de las frutas. Podemos ir más allá de las hortalizas, de los granos, y ni aún así ellos se daban cuenta. Venían pestes que afectaban tanto a la producción, al sector agrario, al sector ganadero, también a la salud de las personas, ni así ellos se daban cuenta. Dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes. Dice en el verso 10, ni aún así ellos se daban cuenta. Se morían los muchachos por enfermedades o a consecuencia de enfermedades, se morían, sufrían, ni aún así se daban cuenta de que la forma en la que ellos le estaban adorando a Dios no era la correcta. Dios estaba ofendido, Dios estaba hastiado, Dios estaba cansado con ellos. Ellos no se arrepentían. Entonces Dios también toma la decisión de rechazar el culto de ellos.
Aborrecí, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Amós 5, versículo 21. El verso 22 de Amós 5 dice, y si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Quita, dice, no voy a escuchar más. Los recitales, los conciertos, los grandes eventos, no lo voy a escuchar más. Lamentablemente, estos no se arrepintieron porque el Señor invitó a que ellos se arrepientan. El Señor le dijo al pueblo, Amós 5, versículo 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, dice Dios. No vayan a Betel, no vayan a esa iglesia a la que ustedes estaban yendo. No quiero más que ustedes vayan allá, arrepiéntanse. Los que sigan yendo a Betel y a Gilgal, a esos templos que ustedes construyeron, a esas iglesias que no están fundadas sobre mi palabra, ahí donde están esos sacerdotes falsos, donde están esos ídolos, porque también había idolatría, dice, no vayan allá, arrepiéntanse, salgan de ahí. Entonces, aprendemos también nosotros ahí al respecto de eso. Nosotros vamos a seguir más con esto el día de mañana, están todos invitados a escuchar, porque yo voy a desarrollar un poquito más al respecto de esto, acerca de el COVID-19. Ahora quiero leer unos mensajes atrasados que tengo aquí, por eso voy a dejar el estudio bíblico hasta aquí entonces, hasta donde hemos llegado. Espero que sirva para reflexionar, porque todos nosotros sabemos quiénes somos y nuestra conciencia y la misma palabra del Señor y el Espíritu Santo que aún está operando en el mundo por medio de la palabra, reprende a los hombres en su estado espiritual. Usted le puede engañar a muchos, pero a Dios y a usted mismo difícilmente lo pueda. A usted quizás, pero a Dios definitivamente no. Bueno, en el día de ayer quedé en deuda porque estuvieron escuchando y nos habían enviado saludos a la hermana Eunice Puyol de Hernandarias. Nos había dejado su mensaje en el Facebook. La familia Vergara también de Caguazú estaban escuchando. Y también la hermana Lilian Maciel de Saltos del Guairá. Así que saludos para ellos también. Michelle Jiménez, buenas noches hermanos, dice bendiciones y mucha fuerza para seguir predicando la sana doctrina. Desde Asunción siempre los sigo. Siempre los sigo. Bueno, muchas gracias. Aquí dice, me sorprende lo que dice, hasta las mujeres adorando a Dios. Claro, si somos creación de Dios, varón y mujer, Dios nos creó para amarle a Él. Dice una oyente, bueno, la verdad es que en el verdadero sentido sí, señora, no tiene nada de malo con que una mujer adore al Señor. Ahora, de ahí a que ellas se llamen apóstolas o pastoras o profetas, eso es otra cosa. En el día de mañana puedo comentar un poco más, pero gracias de todas maneras por el mensaje. Dice, tengo aquí otro mensaje. Dice, la ofrenda para la hermana Anicia sigue abierta, dice. Esta semana, Dios mediante, será intervenida quirúrgicamente. Aquellos que desean colaborar con la hermana pueden enviar sus ofrendas al 0986 350 005
o si no al 0973 850 849. Sí, entonces repetimos esto para los hermanos y también los oyentes. Tenemos aquí en Ciudad del Este una hermana que tiene 90 años y tuvo un accidente así en su casa y se lastimó la cadera y necesita ser intervenida quirúrgicamente y es bastante caro, como decimos, la cirugía. Entonces aquellos hermanos que tienen a bien y que también tienen la posibilidad y quieren hacer una colaboración para con la hermana pueden hacer y entre todos estamos colaborando. No importa el monto, lo que usted pueda va a servir. 0986 350 005 0973 850 849 o si no a los números que aquí también pasamos habitualmente 0983 127 828. También pueden comunicarse con nosotros por más información. Bueno, estamos entonces muy agradecidos, llegamos a la parte final. Están todos invitados para el día de mañana para seguir hablando más al respecto del tema que hemos estado conversando ahorita. Dios le bendiga a todos. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios nos da su luz.